No hay muchos luchadores que sean conocidos por ser maestros de las artes marciales en general. Pocos luchadores han conseguido dominar profesionalmente varias artes marciales a la vez y alcanzar el éxito en estas disciplinas, especialmente en competiciones internacionales. Un luchador fenomenal que lo ha conseguido es un atleta estadounidense con raíces vietnamitas. Cung Le destacó en artes marciales como el Wushu Sanda, el kickboxing, el sambo, la lucha americana y la lucha greco-romana. Sus inesperadas combinaciones de golpes que utilizaba en los combates y noqueaban a sus oponentes fueron calificadas de cinematográficas por la crítica. Esto llevó a Cung Le a una carrera también como actor, en la que tuvo bastante éxito. Cung Le nació en Vietnam, pero fue evacuado por el ejército estadounidense a los 3 años durante la guerra y posteriormente se instaló con su madre en California. Fue su madre quien le animó a estudiar artes marciales, debido a que sus compañeros intimidaban repetidamente a Lee por su origen no estadounidense. Antes de graduarse en el instituto, se convirtió 2 veces en luchador All-American. Ganó premios en los campeonatos estatales y ganó competiciones para el Campeonato Nacional de Lucha Americana, Lucha Greco-Romana y Sambo, pero siempre consideró el Wushu Sanda como su disciplina básica y eligió específicamente los torneos en los que podía utilizar esta técnica en el combate. Llegó a ser campeón de Estados Unidos y luego campeón del mundo de esta disciplina. Kun también dominó paralelamente el kickboxing y el taekwondo, donde obtuvo excelentes resultados. Le acumuló un récord perfecto de 17-0 como kickboxer profesional. Con un conjunto de habilidades tan versátil, era el artista marcial mixto perfecto que ya era muy popular en aquella época. Cung Le debutó en las MMA a los 33 años y se ganó la admiración de muchos aficionados con su primera victoria. Ya era conocido por muchos como actor en varias películas de acción y en la serie de televisión Walker, Texas Ranger, con Chuck Norris, pero muchos pensaban que solo era un actor, no un luchador. Su primer oponente fue el estadounidense Mike Admon en el torneo de Strikeforce en marzo de 2006. En la pelea previa al combate en el que Frank Shamrock noqueó a Cesar Gracie en 20 segundos. En el futuro, Shamrock y Lee se enfrentarían en un duelo espectacular, pero por ahora hablemos del debut de Lee. En su segundo combate de MMA, Cung Le entró en el octágono 3 meses después contra el púgil estadounidense Brian Warren, apodado Mr. Unbreakable. El estadounidense solo había perdido una vez en sus 6 últimos combates y parecía muy seguro de sí mismo cuando subió al cuadrilátero. Tras la campana, Kun se dirigió al centro del cuadrilátero y lanzó primero una patada alta. El estadounidense se lanzó al ataque, pero se topó con un contragolpe de Lee. Kun realizó un bonito derribo y luego mostró su dominio cuando el combate se trasladó al suelo. Brian Warren cerró la guardia e intentó por todos los medios atar las manos de su oponente. El árbitro puso a los luchadores en pie y Kun comenzó con una patada media trasera con el pie derecho. Warren intentó agarrar las piernas de Kun, pero se topó con un rodillazo en la cabeza. Warren siguió presionando, pero se topó con buenos contraataques de Lee. El estadounidense bajó las manos y comenzó a burlarse de Lee. Volvió a correr hacia adelante y se topó con una serie de ganchos que le derribaron, donde se resistió a levantarse. Pero la segunda victoria espectacular de Cung Le para la promoción Strikeforce y los que pensaban que solo era una estrella de cine de acción cerraron la boca. Brian Warren peleó hasta 2013 y terminó su carrera con un récord de 18-17.
6 meses después, Kun entró en el octágono bajo la bandera de Strikeforce contra el luchador estadounidense Jason Von Fleur, apodado Livewire. Tras el gong, Kun lanzó una patada alta, pero Jason cerró la distancia y Lee golpeó en la cabeza con un rodillazo. Como se vio después, este golpe resultó decisivo en el combate, ya que Jason recibió un grave corte cerca del ojo derecho. El árbitro detuvo el combate para que los médicos examinaran el corte de Jason. Por decisión del médico, Livewire ya no pudo seguir peleando y Kun Lee ganó por nocaut técnico. Kun Lee, además de luchar, aparecía en películas como Gloomy Killer y Close Combat. Debido al calendario de rodajes, volvió a subirse a un ring profesional 7 meses después. Su nuevo oponente era un cinturón negro de karate y jiu-jitsu, Tony Franklin, apodado The Freak. Tuvo un buen comienzo en su carrera en las MMA, pero últimamente había estado alternando victorias con derrotas, incluida aquella espectacular derrota por codazo invertido ante Anderson Spider Silva en Cage Rage 16, que ha entrado para siempre en la lista de knockouts insólitos en las MMA. Kun Lee comenzó el combate pateando a Franklin a todos los niveles. En el tercer minuto, Lee sorprendió a su oponente con un contragolpe e inmediatamente lo derribó con un gancho corto de derecha a la mandíbula. Franklin se levantó de inmediato y casi se come una potente patada en la cabeza. La variedad de patadas propinadas por Kun era sorprendente, y no solo resultaban espectaculares, sino también precisas y fuertes. El tercer asalto comenzó con una hermosa y potente patada de gancho del vietnamita. Después, Kun asestó una patada media a la zona del hígado por la que Franklin se retorció de dolor. Tras varios ganchos finales, The Freak cae y el árbitro detiene el combate. Otra victoria por parada para Kun Lee y otro paso más hacia una pelea por el cinturón de peso medio de la organización Strikeforce. La siguiente vez que Franklin volvió al octágono, tras casi 6 años de descanso, el combate terminó en empate. Después de eso, The Freak dejó de luchar en el profesionalismo. 5 meses después, Kun Lee se enfrentó al luchador estadounidense de MMA Sam Morgan, apodado The Squeeze. Morgan entró en el combate con un récord de 19-8 y este fue su debut en la organización Strikeforce. Morgan se mostró muy agresivo y se lanzó directamente al combate, pero Lee le detuvo con una poderosa patada lateral y consiguió un derribo. Los luchadores se pusieron inmediatamente en pie y Sam decidió reanudar su agresivo ataque. Kun se defendió hábilmente con contragolpes, pero falló un overhand y cayó. Sin embargo, The Squeeze también cayó y Lee pudo dominar en el suelo. Tras volver a ponerse de pie, Kun derribó a Morgan con un ajustado sidekick. The Squeeze trabajó con golpes de barrido y a través de varios ganchos que aterrizaron en la cabeza de Lee, pero el primer asalto fue para Kun Lee. El segundo asalto siguió el mismo patrón que el primero, con Morgan intentando llevar la iniciativa del combate con sus golpes de barrido. Kun Lee presionó y trató de contraatacar en serie. Hubo una breve pelea en el suelo, donde Lee controló e incluso intentó utilizar una llave crucifijo. El segundo asalto también lo ganó Kun Lee. Llegados a este punto, Morgan solo podía esperar una victoria temprana, así que pasó inmediatamente al ataque, pero se topó con un potente contragolpe de Lee. Inmediatamente, otro gancho de derecha derribó a Morgan, pero Lee no pudo rematarlo. En el segundo minuto, Kun asestó una potente patada media al hígado. The Squeeze cae de rodillas, claramente dolorido. Le asesta un golpe final a la cabeza y el árbitro detiene el combate. Kun Lee consigue su 5ª victoria consecutiva en la promoción Strikeforce y sigue siendo un luchador invicto. Después, Sam Morgan sufrió 3 derrotas más y colgó los guantes. Tras la pelea con Morgan, Kun se convirtió en el principal aspirante al cinturón de peso medio de la promoción Strikeforce. En aquel momento pertenecía al legendario veterano Frank Shamrock y era la primera vez que defendía su título. Frank fue campeón de peso semipesado de Pancrase, UFC y WEC y ahora es campeón de Strikeforce tras vencer a Phil Baroni en su último combate.
La leyenda Shamrock es conocido por haber derrotado a luchadores de renombre como Bas Rutten, Minoru Suzuki y Tito Ortiz. En aquel momento solo perdió una vez en sus últimos 14 combates. El combate entre Shamrock y Lee tuvo lugar en marzo de 2008 y comenzó con un saque inicial a distancia. Los púgiles permanecieron de pie durante todo el primer asalto. Shamrock dirigió el combate golpeando a Lee y burlándose de él con gestos, tratando de meterse en su cabeza. El segundo asalto también se disputó de pie. Una buena combinación de cruzado de izquierda y gancho de derecha de Lee fue lo más destacado del segundo asalto. Cung Lee comenzó el tercer asalto con patadas a la cabeza. La pelea se intensificó y Lee aterrizó una inusual combinación de gancho-patada y puño hacia atrás. El vietnamita lanzó otro bonito gancho, pero sin continuidad. Shamrock lanzó un contundente derechazo cruzado. En un intercambio en el que Shamrock estuvo más acertado, lanzó estos dos potentes ganchos cerca de la red, y en los últimos segundos, Cung lanzó una potente patada alta a la cabeza, que Shamrock bloqueó con la mano derecha, lo que explica por qué bajó la guardia de forma tan extraña y comenzó a retroceder. Lee se apresuró a rematar a su oponente, pero sonó la campana. Shamrock no llegó al cuarto asalto. Resultó que la patada alta de Lee al final del tercer asalto, Cung rompió el brazo de Frank. Le ganó el combate por nocaut técnico y se convirtió en campeón de peso medio de Strikeforce. Un año después, Frank Shamrock entró en el octágono por última vez contra Nick Diaz, pero perdió por nocaut técnico. La siguiente vez que Cung Lee entró en el octágono fue a finales de 2009. Tras derrotar a Shamrock, decidió no defender el título de peso medio de Strikeforce y en su lugar se tomó un descanso del deporte para dedicarse a su carrera como actor. Durante este periodo protagonizó 3 películas de acción. Su siguiente rival fue el boxeador estadounidense Scott Smith, apodado Manos de Acero. Había sido campeón del peso semipesado de la WBC y tenía un récord de 16-6-1, con 13 victorias por nocaut. Smith se lanzó inmediatamente al ataque, pero Cung se apartó hábilmente hacia un lado. Lee contuvo las embestidas del rival con varias patadas y en el tercer minuto, una potente patada trasera al pecho tiró a Smith a la lona. Smith sobrevivió de algún modo a docenas de puñetazos finales y logró liberarse, pero casi de inmediato el gancho giratorio de Cung volvió a derribarle. A continuación, Scott recibe una potente patada en la cabeza, pero se mantuvo en pie. El primer asalto lo ganó el pugil vietnamita. El segundo asalto comenzó con un aluvión de patadas de Lee, y en el segundo minuto Cung volvió a asestar un golpe al cuerpo con una dura patada trasera y derribó a Smith una vez más. Lee no tuvo éxito en el suelo y los púgiles lucharon de pie hasta el final del asalto. Scott se llevó el final del asalto con su agresivo ataque de puñetazos. Cung comenzó el tercer asalto con un precioso gancho giratorio a la cabeza. Durante más de un minuto, Smith no pudo acercarse al púgil vietnamita debido a sus constantes patadas. Hubo un exitoso ataque de puñetazos, incluido un puño cerrado hacia atrás de Lee. Parecía que Cung dominaba por completo este asalto y no permitía a Scott lanzar más de un golpe en ningún momento. Entonces, inesperadamente en el minuto 4, Smith pasa al ataque y alcanza la mandíbula de Lee con un gancho de izquierda. Cung se levanta y recibe otro gancho de izquierda, luego un duro cross del que Lee vuelve a caer. Scott, presintiendo la victoria, no suelta a Lee y suelta varios golpes finales. Cung Lee dominó todo el combate, pero un golpe lo decidió todo.
Está claro que Kun estaba muy disgustado por su primera derrota e inmediatamente exigió la revancha. La segunda pelea tuvo lugar en junio de 2010 en California, Estados Unidos. Esta vez Kun Lee consiguió la victoria al noquear a Scott Smith en el segundo asalto. En 2011, Kun Lee firmó un contrato con la UFC. En su primera pelea, Lee luchó contra el ex campeón de Pride, Wanderlei Silva. El brasileño apodado el asesino del hacha ya era un veterano de las MMA con un impresionante récord de 33-11-1. Era conocido por sus victorias sobre luchadores tan eminentes como Dan Henderson, Kazushi Sakuraba, Quinton Jackson y Michael Bisping, entre otros. Este combate fue uno de los más espectaculares y duros de la carrera de Kun Lee y fue aclamado como el combate de la noche. Tras la campana, Lee se situó en el centro del cuadrilátero e intentó encontrar una distancia cómoda. Silva esperó el momento oportuno y le asestó un derechazo cruzado. Kun respondió después con un potente revés que derribó al brasileño. Silva se zafó de los golpes finales de Lee y pudo recuperarse por completo. El asesino del hacha pasó al contraataque y se llevó el final del asalto. Al comienzo del segundo asalto, Lee llevó la batuta del combate y dominó. En el último momento, el brasileño realiza un ataque rápido con un derechazo cruzado, derriba al rival, le asesta unos duros rodillazos en la cabeza y luego un jab en la mandíbula. Kun sobrevive a duras penas en pie. Otro potente golpe de Silva con una rodilla desde un clinch tailandés decide el desenlace del combate. Fue la segunda derrota desafortunada para Kun Lee. Wanderlei Silva tuvo 4 peleas más y solo ganó una, pero 2 de ellas fueron declaradas la pelea de la noche. En 2012, Kun Lee celebró 2 peleas más en la UFC. En ambas peleas, Lee fue considerado un gran perdedor, probablemente debido a su avanzada edad para tal deporte. En la primera pelea derrotó al ex campeón Patrick Cote por decisión unánime. Todos los jueces dieron todos los asaltos a Kun. Y en el segundo combate, Lee, de 40 años, se enfrentó al ex campeón de peso medio de la UFC, Rich Franklin, apodado Ace. Recientemente Franklin había alternado victorias con derrotas, pero derrotó a Wanderlei Silva en 2 ocasiones, incluida su última pelea. El combate entre Franklin y Lee no duró ni un asalto. Kun abrió con patadas y Rich intentaba atrapar a Lee con contragolpes. Franklin trabajaba bien con combinaciones y Kun lanzaba más golpes solos. Y en el tercer asalto, Ace lanzó su siguiente combinación con una patada baja. Sin embargo, Kun Lee atrapó con un gancho corto pero pesado y envió a Rich a un knockout mortal. Tras este combate, Franklin colgó los guantes y Lee recibió el premio al knockout de la noche, que muchos periodistas deportivos consideraron el knockout del año. La siguiente vez que Kun Lee regresó al octágono de la UFC fue casi 2 años después. Se enfrentó al joven púgil británico The Count, Michael Bisping, en el combate principal a 5 asaltos en la velada. Bisping era el campeón de varias promociones inglesas y el ganador de The Ultimate Fighter 3, pero últimamente había alternado victorias y derrotas. En el primer asalto, Bisping llevó más el combate, mientras que Kun utilizó principalmente las patadas y el británico trabajó con combinaciones. Por un pequeño margen, The Count ganó el primer asalto. En el segundo asalto, Kun sufrió muchos daños. Tuvo 2 cortes tras varios ataques exitosos de Bisping. Sus jabs y derechazos llovieron sobre Lee en abundancia. El británico, viendo la sangre del rival, aumentó su velocidad y añadió ganchos y uppercuts. Al final del asalto, los 2 ojos de Kun estaban muy hinchados. El médico permitió que el combate continuara. Lee entró en el cuarto asalto con los ojos casi hinchados. Era evidente que ambos luchadores estaban cansados y ralentizados, pero en el primer minuto del cuarto asalto, Bisping lo derribó con un derechazo en la cabeza y tras varios golpes finales, el árbitro detuvo el combate.
Fue la tercera derrota de Cung Le y la última. Tras este combate, puso fin a su carrera como luchador de MMA con un récord de 9-3. Cung Le tuvo una corta pero colorida carrera en las artes marciales mixtas. Su espectacular técnica de lucha sigue cautivando a los aficionados. Este campeón, actor, productor y director de acción estadounidense-vietnamita fue adorado en Hollywood y famoso en muchas partes de Asia Oriental. Lee ha convertido su innegable carisma, su atletismo de talla mundial y sus importantes logros competitivos en una exitosa carrera deportiva y cinematográfica. Si te ha gustado este video, dale al botón de me gusta, déjanos un comentario y dale a la campana para activar las notificaciones y no perderte nuestros próximos videos. Y si aún no te has suscrito, considera hacerlo ahora mismo. Nos vemos la próxima vez en el ring.